compartirles un mensaje. La mañana de hoy se titula Siempre Fiel. Dígale a su vecino, siempre fiel. ¿Cuántos saben que Dios es siempre fiel con nosotros? Amén. Amén. Pero hoy no voy a hablar de la fidelidad de Dios, sino de nuestra fidelidad hacia Dios. Déjeme empezar trayendo una historia a su memoria, porque estoy segura que usted se lo sabe. En Lucas capítulo número 17, verso 11, está la historia de 10 leprosos. 10 leprosos que en una ocasión llegaron hasta donde Jesús y ellos iban pasando. Tener lepra en ese entonces era una de las enfermedades más vergonzosas, porque la lepra, a diferencia de otras enfermedades que uno puede ocultar y nadie se va a dar cuenta si uno está enfermo o no, la lepra era algo muy diferente. La lepra se manifestaba físicamente. Y todos sabemos que como seres humanos, cuando aparte de cualquier problema podamos tener, también nuestra apariencia física, perdemos un miembro o hay algo que puede causar impacto en otras personas, eso cambia la vida del ser humano, cambia cómo uno se siente, cómo uno anda. Así que usted se puede imaginar la angustia, la agonía, la tristeza, el dolor con que vivían estos 10 hombres. Sin embargo, las Escrituras dicen que en una ocasión Jesús estaba pasando por donde ellos estaban, y cuando ellos localizaron a Jesús, hicieron lo que muchos de nosotros hemos hecho con nuestro Señor. Comenzaron a llamarlo desesperadamente. Comenzaron a decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántos le han dicho al Señor, ten misericordia de mí? Amén. Y estos hombres corrieron desesperadamente a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús los sanó a los 10. Los sanó, fue un milagro impactante, porque casi siempre usted puede ver en las Escrituras que se recibe 1 o 2 personas, pero en esta ocasión 10 personas simultáneamente recibieron el milagro de la sanidad. Entonces, cuando ellos se ven alegres que están siendo sanados, la Biblia dice que ellos siguen su camino, pero solamente 2 de ellos. En un relato se dice que solamente 1. El relato de Lucas dice 1, en otro relato de otro evangelio dice que fueron 2. Pero solamente, vamos a tomar el relato de Lucas, solamente de los 10, 1 regresó a darle las gracias al Señor. Y cuando el Señor ve que solamente hay 1 que regresa, en Lucas 17, verso 17, Jesús hace una pregunta que debe de ser al día de hoy la pregunta que se debe de hacer en el cielo. Lucas 17, 17, Jesús dijo: cuando el hombre llegó y le dio gracias, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fueron 10 personas las que fueron limpiados, pero de ellos solamente 1 regresó para darle las gracias. Cuando Jesús vio eso, Jesús preguntó: ¿acaso no fueron 10? ¿Por qué solamente 1 regresa a dar gracias? Esta pequeña escena solamente refleja algo que es un patrón de conducta en todos los que hemos recibido el favor de Dios. La verdad es que muchos piden y reciben, pero pocos vuelven para adorar. Esto es algo que ha pasado por los siglos, desde que Jesús vino a la tierra. Han sido multitudes de personas las que reciben favores de Dios. He visto a lo largo de mi caminar con el Señor cómo muchas veces la gente busca a Dios, reciben sus milagros, Dios los saca de su problema. Pero no es todo el porcentaje de todos los que reciben los favores de Dios los que regresan para darle gracias al Señor y para consagrar su vida
a Dios. Para muchos, Dios es, como dicen, el Santa Claus, pero de los adultos. De niños tenemos un personaje con el que nos divertimos pidiendo juguetes, pero de adulto sustituimos por Dios a esa persona que solamente accesamos a ella cuando estamos en apuros, cuando estamos en problemas. La realidad es que son más los que buscan a Dios en tiempos malos que en tiempos buenos. Muchas veces nosotros mismos, nuestra época de mayor fervor, nuestra época donde más buscamos a Dios, donde más abrimos su palabra, oramos a Él, se relacionan con los tiempos en donde estamos en prueba. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, pareciera que se activa nuestra búsqueda de Dios. Pareciera que ahora sí me voy a levantar temprano a orar. Pareciera que ahora sí voy a agarrar la Biblia y voy a leer. La verdad es que son más los que buscan a Dios en tiempos malos que en tiempos buenos. Hace tiempo conocí a una persona que me llamaba mucho la atención. Cada vez que ella estaba sin trabajo, era tan fiel a buscar a Dios. Comenzaba desesperadamente a leer las escrituras, escuchaba cánticos de adoración, vivía con alabanzas en el oído, todo el tiempo buscando cómo ir a todas las actividades que se ofertaban en las iglesias para adorar a Dios. Siempre muy fiel. Pero en el momento que conseguía trabajo, en el momento que la dificultad se removía de su vida, automáticamente se alejaba completamente del Señor. En una ocasión yo le dije a ella, pareciera de que a Dios le conviene más tenerte en prueba que tenerte en bendición, porque cada vez que tú estás en bendición, te olvidas de Dios. Y déjeme decirle de que para Dios es más importante la salvación de nuestra alma que nuestra cuenta en el banco. Para Dios va a mover lo que sea con tal de que nuestra alma se salve, así sea que tengamos que estar pasando por pruebas. Hay 3 maneras de buscar a Dios. Usted hoy va a elegir cuál de las 3 va a inspirar su vida para hacerlo. La primera de ellas es buscar a Dios en tiempos malos. Buscar a Dios solo cuando vienen las pruebas. Yo pensaba antes que la gente buscaba más a Dios cuando estaba bien y lo buscaba menos cuando estaba mal. Pero la realidad es que no, es todo lo contrario. Si nosotros pudiéramos ver una imagen de cuántos son los que buscan a Dios cuando están en buenos tiempos, podríamos decir de que son muchas las personas que no buscan al Señor cuando están en buenos tiempos. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene tiempos buenos? Va, se divierte, se dedica a cualquier cosa, menos a buscar al Señor. En la Biblia, Dios le hace este reclamo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el primer pueblo que Dios escoge para hacer su nación santa. Pero nosotros, la iglesia del Señor, somos su pueblo también espiritual, amén. Y muchas veces usted va a ver la conducta del pueblo de Israel que se asemeja a nuestra conducta como pueblo de Dios. Y por eso también podemos, cuando Dios reprende a Israel, podemos tomar la lección, porque son las mismas cosas en las que nosotros como pueblo de Dios fallamos. En una ocasión el pueblo de Israel, Dios lo manda a reprender. Y le dice en Salmos capítulo 78, versos 34 y 35. Le dice, el Señor les revela una realidad. Y le dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya.
y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Dios sabía que la única manera en que Israel buscara nuevamente de Dios era cuando estaba en tiempos malos. Porque si estaba en tiempo de prosperidad, si estaba en tiempo de bonanza, en tiempo de paz, ellos se dedicaban a otra cosa. Se dedicaban a andar adorando a los ídolos de las naciones paganas. Se dedicaban a andar haciendo relaciones maritales con gente pagana que no adoraba a Dios. Entonces Dios, de acuerdo al relato de Jueces, levantaba pueblos que los oprimían. A tal punto que dice la Biblia que ellos tenían que esconderse y esconder el grano de su tierra para que no le robaran. Y cuando estaban en ese apuro, cuando estaban en esos problemas, entonces el pueblo buscaba a Dios. Y el Señor le dice a Israel, cuando está dando una crónica de cómo ha sido el trato de Él con la nación de Israel, el Señor dice: solamente cuando los hacía pasar por necesidad, solamente cuando los hacía morir, entonces me buscaban. Entonces, dice, se volvían solícitos en busca suya y se acordaban, hasta entonces se acordaban que el Señor era su refugio. La pregunta que hoy todos debemos de reflexionar es la siguiente: ¿necesita Dios pasarnos por tiempo de prueba y de dificultad para que nosotros nos acordemos de Él? Para que nosotros verdaderamente lo amemos, lo sigamos, le sirvamos y andemos en sus mandamientos. ¿Acaso somos del tipo de persona que solo cuando está mal busca a Dios? ¿Acaso somos el tipo de personas de que cuando está bien, entonces Dios pasa a un segundo plano en nuestras vidas? Hay una manera de buscar a Dios y se busca en tiempos malos. Y Dios en su misericordia nos saca, porque Dios es grande misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Si clamamos, Él nos va a sacar. Pero ¿acaso, hermano, a usted le gustaría que a usted lo amaran solo cuando usted tiene dinero? Imagínese que usted está casado. Imagínese que usted tiene su esposa, y que solo los 15 y los 30 de cada mes le dieran un beso o un abrazo. ¿Cómo se sentiría si desde el 1 hasta el 14 su pareja, su esposo, su esposa pasara y lo ignorara completamente? Imagínese de que por 14 días en la quincena usted llega y usted dice buenos días, y en vez de decirle buenos días, le responden algo como: Eran, me estás estorbando. ¿Cómo sentiría su corazón usted si se relacionaran con usted en base solamente a lo que usted puede dar a otra persona? Dios no es diferente. La Biblia dice que Él es una persona también. Y qué triste es cuando nosotros no podemos en tiempos buenos tener una relación con Dios. Ahora, hay otro tipo de personas que se relacionan con Dios solamente en tiempos buenos. También existe el otro lado, aunque son menos, pero sí hay personas que cuando están bien buscan a Dios, sirven a Dios. Pero la Biblia dice que cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, se olvidan de Dios. Miren lo que dice Lucas, capítulo número 8, verso 13. El Señor habló de algunos tipos de personas, cómo reciben la palabra. Y describe que hay algunos de ellos, algunas personas que reciben la palabra y los compara como una semilla que cae junto a una piedra. Y dice: los de sobre la piedra
son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba que dice, se apartan. Cuando vienen las pruebas, ahí sí que ya no. Cuando comienza la enfermedad, cuando hay una quiebra en la economía, dice la Biblia que hay también personas que se apartan de Dios, que no soportan las pruebas y se van. De alguna manera creímos que si estamos siempre con Dios y nos consagramos al Señor, no íbamos a tener problemas. Pero Jesús nunca prometió que sus seguidores no iban a tener problemas si andaban con Él. De hecho, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Sin embargo, la Biblia dice que hay personas que justamente en el tiempo, cuando vienen las pruebas, es allí cuando se apartan. Esto le pasó a una mujer que tenía uno de los matrimonios más estables de su época. Era la esposa de un multimillonario, el hombre más rico de la tierra. Es la mujer, no se nos da el nombre en las escrituras, pero se le titula la mujer de Job. Cuando uno se casa, indefectiblemente va a sufrir las pruebas que sufre el esposo o la esposa. Ella no estaba enferma, pero su esposo sí lo estaba. Y cuando uno es una sola carne, aunque sea la otra persona la que esté pasando por la enfermedad, eso a uno lo desbarata también y lo lleva a un momento de angustia. La familia de Job pasó por la prueba, una prueba de que nosotros ni siquiera la arrancada podríamos resistir. Ellos perdieron a todos sus hijos, perdieron toda su fortuna. Aunque la prueba era para Job, ella también fue probada por ser su esposa. Por eso es importante que cuando usted elija a su esposo o a su esposa, sepa que si esta es una persona que vive en pecado, si esta es una persona que no está consagrada a Dios, indefectiblemente las consecuencias que vendrán a la vida de esta persona por causa de su conducta también lo afectarán a usted, porque nos hacemos una sola carne. Yo no puedo decir si mi esposo está enfermo que eso es algo de él, es mío también. Y la mujer de Job, dice las escrituras, que llega un momento donde ella topa con lo que estaba pasando en la familia. Ella había gozado por muchos años de mucha misericordia y de mucha bendición, porque Job no era lo que era, ni tenía lo que tenía, porque él era una persona muy inteligente. Las escrituras dan testimonio y Satanás le dice a Dios, él está así porque tú lo tienes bendecido, porque tú lo rodeaste de bien, porque le has dado prosperidad. Todo lo que Job tenía había venido de Dios. Y ella gozó el beneficio de las bendiciones de Job. Pero cuando vino la prueba de Job, esta mujer exclamó, y dice la Biblia que harta de la situación llegó donde su esposo y le dijo, ¿todavía sigues siendo fiel a Dios? ¿Todavía sigues reteniendo tu integridad? Y es que eso es una de las cosas que primero se va cuando uno a veces está en prueba. Se va la integridad. La gente dice, si Dios no está conmigo, y entonces comienza a caer en la inmoralidad, comienza a caer en el pecado. Y esta mujer le pregunta a Job, ¿todavía retienes tu integridad?
y exclama las palabras y le dice: maldice a Dios y muérete. Usted se puede imaginar cuántos esposos están aquí. Puedo ver su mano, los que son esposos. Imagínese que usted esté enfermo y que su esposa llegue ahí y le diga: maldecí a Dios y haceme otro favor, de paso morirte ya de una vez. Imagínese qué golpe para la vida de Job. A veces uno aguanta escuchar esas cosas de cualquiera, pero cuando se la dice el esposo, quiero te morís, ya quiero que te murás, esas son otras ligas de dolor en el corazón. Esta mujer, mientras estuvo bien, servía al Señor, estaba gozando de las bendiciones de Dios, pero cuando llegó el tiempo malo. Ahora, uno nunca va a sugerirle a alguien que haga algo que uno no hace primero. Yo no le puedo decir a una persona: mire, conviértase, digamos, en vegetariana, si primero yo no soy vegetariano. Probablemente esta mujer ya había maldecido a Dios en su corazón antes que le dijera a su esposo: maldice a Dios. Porque hay personas que solamente pueden tener una relación con Dios cuando hay tiempos buenos. Pero la tercera manera de buscar a Dios es la manera correcta de cómo todos nosotros debemos de buscarlo. Y es en todo tiempo. Diga conmigo: en todo tiempo. En todo tiempo debemos de buscar a Dios. No solamente cuando estamos mal, no solamente cuando estamos bien, en todo tiempo debemos de buscar a Dios. ¿Cuántos se saben Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando las personas leen, ese es el versículo preferido de muchas personas. Porque dicen, cuando piensan en sueños, cuando piensan en metas, dicen: sí, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, antes de este versículo, Pablo dice qué es lo que él puede hacer en Cristo que lo fortalece. Y mira lo que dice Filipenses 4, verso 11. Antes de decir Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que Pablo podía hacer? Pablo le dice a la iglesia: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escuche, a contentarme. Estar contento es algo que se aprende. No es algo que solamente viene por las circunstancias, es algo que uno aprende. Y Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y señala y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y entonces dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? En Cristo yo puedo estar bien en tiempos malos. Con Cristo yo puedo estar bien en tiempos buenos. Y esa es la manera en que Dios quiere que nos relacionemos con Él. En tiempos buenos y también en tiempos malos. En todo tiempo, dice el Señor. Pablo decía: sé vivir humildemente. Hay gente que no puede vivir humildemente. Están amargados cuando viene la escasez. No pueden estar contentos. Mucho menos pierden el gozo del Señor. Hay gente que no puede vivir en abundancia también. Pero Pablo decía:
yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirles, en el año 2010, déjenme darle un poco del testimonio, porque cada mensaje siento que es algo que primero he tenido que experimentar en carne propia para poderlo compartir. En el año 2010 a mí me dan el diagnóstico de mi hijo, que él tenía un diagnóstico de autismo. Cuando recibí el diagnóstico, mi fe en Dios estaba en unos niveles poderosos. He creído en Dios con todo mi corazón siempre. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. He recibido muchas bendiciones de Dios y me ha dado mucha gracia en cada etapa de mi vida. Y cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo, yo tengo mi fe al 100. Y comienzo a decir, yo sé que el Señor lo va a sanar. Yo sé que el Señor va a hacer una obra. Y todo el tiempo, aun cuando venían más diagnósticos y más diagnósticos, decía, no importa porque mi Dios es poderoso y Dios lo va a sanar. Pero los años fueron pasando. Pasó el primer año y yo todavía estaba muy fuerte en mi fe. Todavía yo decía, Dios es poderoso, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios lo va a sanar. Pasó el segundo año y yo seguía todavía fuerte. Pero cuando ya vino el tercer año y después de ayunos, de oraciones, de proclamar, de declarar, la gente me decía, es que usted no declara lo suficiente, declare lo que Él está sano. Y entonces yo andaba todo el tiempo, yo lo declaro sano, yo lo declaro sano, yo lo declaro sano. Pero pasaron los años, pasé años declarando que estaba sano, que estaba aquí, que estaba allá. Y no pasaba nada con él. Es más, a medida que pasaba el tiempo, en vez de mejorar, él empeoraba en su conducta. Para el tercer año mi fe no estaba al 100. Mi fe había caído en un gran porcentaje. En el 2014, recuerdo que comencé a escuchar a algunas personas. A mí siempre me ha gustado leer mucho y empecé a escuchar a un filósofo moderno. Me gustaba lo que decía y yo miraba que a él le iba muy bien. Él hablaba acerca de tener éxito, salud y todas esas cosas, y comencé a escucharlo. Pero este hombre no era cristiano y comencé a hacerme una pregunta en mi corazón, en mi mente. Comencé a preguntarme por qué hay gente que no busca a Dios y todo le sale bien. Y yo que estoy buscando a Dios, parece que nada me sale bien. Y entonces yo miraba mujeres alrededor de mí que no temían a Dios, que llevaban sus vidas, algunas hasta de una manera promiscua, y sus hijos completamente sanos, niños completamente felices. Y yo decía, Señor, pero yo he estado sirviéndote desde que tengo uso de memoria, ¿y por qué a mí me diste un niño con esta enfermedad? Y entre más cuestionaba, mi fe iba cayendo cada día más y más y más. Para el año 2014, finales de año, yo había perdido, no era que había perdido la fe en Dios, sino es que yo me sentía amargada con Dios. No sé si usted alguna vez ha experimentado eso, que usted sigue creyendo, pero en su corazón hay un cierto resentimiento contra Dios, un cierto decir, no entiendo por qué estás haciendo esto conmigo, en qué te fallé, tan malos son mis pecados que no me puedes perdonar, tan malos son mis pecados que no me puedes sanar. Y comencé a sentirme sumamente amargada. Y usted sabe, cuando uno se amarga en contra de Dios, después esa amargura se extiende a las personas con las que uno convive. Y comencé a examinar mi corazón y sabía que estaba muy mal dentro de mí. En septiembre del año 2015
yo tomé una decisión. Yo le dije al Señor: Señor, si tú sanas a mi hijo, yo voy a servirte y yo voy a honrarte cada día de mi vida, y te voy a amar y me voy a deleitar en ti cada día de mi vida. Pero si no lo sana, también lo voy a hacer, porque prefiero 1000 veces tener un niño autista que tener un corazón lejos de Dios. Es mejor y preferible estar en medio de una prueba y en medio de una circunstancia difícil, pero con Dios en el alma, en el corazón, en una comunión con el Señor, que estar amargado contra Dios aún cuando uno está en abundancia. Piense qué decisión va a tomar usted ahora. ¿Va a buscar a Dios solamente cuando venga el tiempo malo? ¿Va a buscar a Dios solamente cuando venga lo bueno? ¿O va a buscar a Dios en todo tiempo? Dice la Biblia: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Usted quiere saber quién es la gente que verdaderamente es su amiga? Búsquelo cuando usted esté mal, y entonces usted se va a dar cuenta quiénes son sus amigos. Y lo mismo es en nuestra relación con Dios. ¿Usted quiere saber quién es un cristiano que verdaderamente ama a Dios? Búsquelo en los tiempos malos. Si está adorando al Señor, si lo está sirviendo, si lo está buscando, allí es cuando se sabe si una persona es amiga de Dios o no. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Y el Señor hoy quiere más de su vida. El Señor no quiere solamente ser su salvavidas. Él quiere tener una relación con usted día a día. Que usted hoy le pueda decir: Señor, cuando vengan tiempos buenos yo te voy a alabar, pero cuando vengan tiempos malos también te voy a alabar. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Y ha venido